Vamos a estar compartiendo un tema sobre la iglesia. Específicamente, hoy vamos a estar dando el tema la identidad de la iglesia. Y vamos a estar respondiendo a una pregunta: ¿qué es la iglesia? Todos nosotros, de una manera o de otra, tenemos opiniones, ideas, tradiciones acerca de lo que es la iglesia. Hoy vamos a estar considerando, según la Escritura, según la palabra de Dios, qué es la iglesia. Entonces vamos a orar y vamos a pedir a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar aquí reunidos como parte de tu iglesia, reunidos para estudiar acerca de la naturaleza de la iglesia, qué es lo que tú has revelado acerca de ella. Te pido que podamos ser claros, que podamos ilustrar, explicar y que tú me ayudes para hacerlo lo mejor posible, Señor. Te pido tu auxilio, tu guía y te pido, Dios mío, que tú prepares los corazones, las mentes para entender, para recibir, para estar claro lo más posible acerca de qué es la iglesia. Ayúdame y guíame, Señor, y obra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay una frase muy importante que dice: la iglesia hace lo que hace porque es lo que es. Para saber si estamos funcionando bien como iglesia, debemos tener claro qué es la iglesia. Lo que ella es va a determinar lo que hace. Pero si no tenemos claro lo que es, lo que hace puede estar distorsionado, desviado. Entonces, a esta pregunta de ¿qué es la iglesia? Se le han dado muchas respuestas. Múltiples, de diferentes tipos se han dado respuestas. Pero la pregunta es, ¿son todas estas respuestas de lo que es la iglesia válidas? ¿Son todas verdad? Algunas personas dicen la iglesia es esto, otros dicen la iglesia es esto. ¿Son todas esas respuestas válidas? Por ejemplo, algunas personas consideran que la iglesia es una institución. Y por ejemplo le dicen la iglesia católica. Y cuando hablan iglesia católica, ¿qué están diciendo? La institución llamada iglesia católica es iglesia. Y creen que iglesia se refiere a una institución. Pero también puede ser otra denominación. Y se refieren a esa denominación como iglesia. Pero ¿será la iglesia meramente una institución? Otros consideran que la iglesia es un edificio. Y por ejemplo, algunos pueden pensar que aquí esta es la iglesia bautista del Kilo 12. Y le dicen, vamos a la iglesia bautista. Porque hay personas que creen que la iglesia es un edificio, un local. Otros consideran que la iglesia es como un lugar donde se comparte, se habla de Dios, es como un club. Y donde allí vamos a compartir con amigos, vamos a socializar. Otros creen que la iglesia es asistir a un lugar donde se habla de Dios. Vamos a asistir a la iglesia. Otros ven la iglesia como reunirse para salir a evangelizar. Es decir, un lugar con un enfoque evangelístico. ¿Será la iglesia meramente esto? Otros también pueden ver la iglesia como un lugar de aprender, de instrucción, de recibir. A esta pregunta, ¿qué es la iglesia?, se le dan muchas respuestas. La gente cree muchas cosas acerca de lo que es la iglesia. Pero, por ejemplo, si la iglesia es un lugar donde se evangeliza y vamos ahí para prepararnos para evangelizar, la iglesia va a dejar de ser iglesia en el cielo. Porque en el cielo no se va a evangelizar. En el cielo no, en la nueva tierra
y en el nuevo cielo. Ahí no se va a evangelizar. No va a haber necesidad de evangelismo, porque ahí van a estar todos los que ya antes le evangelizaron, creyeron, son hijos de Dios y van a estar eternamente allí. Entonces, la iglesia debe ser más que un grupo que se prepara, que se organiza para evangelizar. ¿Qué es la iglesia? Es la pregunta importante que hemos de responder. Cuando nosotros investigamos acerca de la palabra iglesia que tenemos en nuestras Biblias, esa palabra viene de una palabra griega que se pronuncia algo así como eclexia o eclexía. Esta palabra es una palabra compuesta por dos palabras. Hay una primera palabra, una E y una K, que significa de o desde dentro. Y hay la otra palabra, esclesía, que viene del verbo kaleo, que significa llamar. De o desde dentro, y clexía viene del verbo llamar. Entonces, literalmente, la palabra eclexía significa llamado fuera. Llamado fuera. Esa es la etimología, el significado de esta palabra original en el griego. Ahora, esto nos dice algo de qué es la iglesia. La iglesia es llamada a salir fuera del mundo para ser de Dios, puede ser. Pero no nos dice exactamente. Nos da una idea, pero es la palabra que se usa para referirse a la iglesia. Ahora, esta palabra en el Nuevo Testamento está 115 veces. 115 veces. Pero no siempre significa lo mismo. Por ejemplo, en Hechos 19, versículo 32, y en otros dos versículos de Hechos 19, esta palabra es usada no en un sentido religioso y no para referirse a la iglesia de Jesucristo, sino para referirse a una asamblea política. Esta palabra se usa allí cuando hubo una revuelta en Éfeso por el platero Demetrio y los que estaban con él. Y se reunió una multitud. Y el texto usa la palabra eclexía. Porque la palabra eclexía en su uso fuera de la iglesia significaba asamblea. Donde se reunía un grupo de personas con un propósito. Y allí en esas 3 veces que aparece, en Hechos 19 se hace referencia a una asamblea política. Ahora, hay 2 veces que no se refiere tampoco a la iglesia de Jesucristo, sino se refiere a la asamblea o a la congregación de Israel, del pueblo del Antiguo Testamento. Y eso está en Hechos 7:38. Hechos 7:38 y Hebreos 2:12 son textos que usan la palabra eclexía, no para hacer referencia a la iglesia de Jesucristo, sino a la congregación de Israel, al pueblo del Antiguo Testamento, que cuando se usa ahí está traduciendo una palabra hebrea, kahal, está traduciendo al griego. Ahora, las otras 110 veces que aparece la palabra eclexía en el Nuevo Testamento, sí se refiere a la iglesia de Jesucristo. Pero no siempre tiene el mismo significado. Aunque se refiere a la iglesia de Jesucristo, no siempre tiene el mismo significado. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento habla de la iglesia en 2 sentidos. Un sentido universal y un sentido local. Y lo que predomina en el Nuevo Testamento no es el sentido universal, sino el local. De las 110 veces que aparece, 91 veces se está refiriendo a la iglesia local, a las congregaciones locales. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica.
El uso predominante de la palabra eclesía o iglesia hace referencia a una congregación local, aunque hay otras 19 veces que habla de la iglesia universal de Jesucristo. Quiero que busquemos unos textos para ver eso. Hechos 5:11. Y en el libro de Hechos, el uso de iglesia, refiriéndose a la iglesia local, es el predominante. En Hechos. Hechos 5:11. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron, ¿qué dice? Estas cosas. Anteriormente ocurrió que Ananías y Zafira, por juicio de Dios, murieron. Y hubo temor en toda la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia de Jerusalén, que en estos momentos era la única iglesia local que existía. Y ahí está haciendo referencia a una iglesia local, a la congregación de los creyentes locales en Jerusalén. Ahora, 8:1, ahí Hechos 8, versículo 1. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, ¿qué dice? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué vemos ahí? Otra referencia a la iglesia ¿qué? Local. Y así, hay muchas referencias en el libro de los Hechos, alrededor de 20, que se refieren a iglesia local. Pero vamos a ver ahora, y ya hoy por la mañana en el mensaje, se habló de la iglesia en un sentido universal. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿qué dice? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está hablando de Jesús, que es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Pero ahí está haciendo referencia a la iglesia universal, no a una iglesia local. Que ahorita vamos a estar entrando más en lo que es la iglesia universal. Ahora, en Éfeso mismo 3:10, también nos habla de esto, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, ¿qué dice? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sí, ahí está hablando de la posición de la iglesia y lo que va a ser la iglesia. Pero no la iglesia local, sino la iglesia universal. Los que forman parte del cuerpo de Jesucristo universalmente van a tener esa posición, esa función. Entonces, en la carta a la iglesia de Éfeso, el uso de la palabra iglesia es más universal que local. Pero en hecho es más local que universal. Y en el Nuevo Testamento predomina el uso local. Ahora, en el uso local vamos a estar viendo que el uso local hace referencia a lo que nosotros llamamos nuestra congregación o el lugar donde nos reunimos. La mayoría de los documentos apostólicos fueron dirigidos precisamente a estos grupos o iglesias. Y es a partir de estos núcleos donde se da la más palpable realidad de lo que la iglesia de Jesucristo es. Pues no solo se reúnen los que tienen una fe común y experiencia en el Señor, sino que llevan a cabo los propósitos que Él les ha señalado. Todos los creyentes
en el mundo entero y que han existido, todos los creyentes en Jesucristo comparten ¿qué? Una misma fe común. Todos han creído ¿en quién? En Jesús. Todos han creído que Jesucristo es Dios, que Jesucristo murió por sus pecados, que Jesucristo ha resucitado. ¿No es así? Y eso en estos mismos días se ha celebrado que Cristo murió, fue a la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. Y eso es el fundamento de la fe. Y todo creyente en el mundo entero, en todo lugar, comparte esa misma fe. Si no, no es creyente. Si alguien no cree que Jesucristo se levantó de los muertos, la Biblia dice que no es creyente. Pero si alguien confía en sus obras y no confía en la obra de Jesucristo hecha perfecta a favor de nosotros, tampoco es salvo. Entonces, todos los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos, comparten ¿qué? Una fe común, pero también una experiencia en el Señor común. ¿Por qué? Porque todos han creído, todos han puesto su confianza en Él, tienen una relación con Él. Pero no todos están juntos compartiendo para cumplir los propósitos de Dios. Y la iglesia local, sí, la iglesia local es el lugar donde los creyentes de cierta geografía, de cierto pueblo, de cierto lugar, se reúnen y juntos forman la iglesia local, que es una expresión de la iglesia universal. Pero es allí donde se cumplen los propósitos que Jesús ha señalado. Es allí donde nos edificamos unos a otros. Es allí donde nos exhortamos unos a otros. Es allí donde llevamos las cargas unos de otros. Es allí donde juntos oramos, juntos salimos ¿a qué? A compartir el Evangelio. En el sentido evangélico entendemos que el punto vital, la fuerza mayor, que es la iglesia, se da precisamente en la congregación local, por lo cual ella tiene una importancia extraordinaria. Y toda persona que trabaje en la obra del Señor debe entender que el interés de Dios está dirigido primordialmente hacia ese núcleo humano que forma la congregación local. Y esto debe determinar, en consecuencia, la valoración, interés y cuidado que se le debe prestar a la congregación local. Mis hermanos, si alguien no valora, no aprecia, no se compromete con la iglesia local, no está valorando ¿qué? La iglesia universal. Pero no está valorando ¿a quién? A la cabeza de la iglesia universal. ¿Por qué? El que fue a la cruz, el que murió por nuestros pecados, el que es la cabeza de la iglesia universal, ha querido que su iglesia, la que Él compró con su sangre, la que va a estar con Él por la eternidad, se reúna, sea parte de un cuerpo local, donde se cumplan sus propósitos, donde se crezca unido. Si alguien dice, yo soy parte de la iglesia universal, y no es parte de una iglesia local, y no está comprometido con una iglesia local, debemos estar preocupados por esa persona. Y debemos corregirle, porque tiene ideas distorsionadas de lo que es la iglesia. No ha comprendido lo que es la iglesia. Si alguien vivía en pecado, iba por su camino de pecado, Dios le tocó, Dios usó a alguien, le predicó el Evangelio, esa persona reconoció su pecado y creyó, inmediatamente es hecho parte de la iglesia universal. Pero si esa persona de verdad ha creído y esa persona de verdad seguía por la palabra y va creciendo, ¿qué va a hacer? Va a procurar, va a luchar, va a esforzarse por ser parte comprometida ¿de qué? De una iglesia local. De una iglesia local. Hace falta, hermano, tener una visión de ambos sentidos, porque ambos sentidos tienen importancia. Porque hay propósitos y hay cosas que para que se cumplan hace falta tener una visión de iglesia universal. ¿Por qué? Porque hay veces que nuestra iglesia local no tiene, por ejemplo, fuerza en algo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, en evangelizar, por ejemplo. Puede ser que nuestra iglesia local no tenga
mucho ímpetu, mucho ánimo, mucha capacitación para evangelizar. Entonces es algo que Dios quiere que nuestra iglesia cumpla, porque todas las iglesias Dios quiere que haga eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos enmarcamos solamente en nuestra iglesia local, nos vamos a quedar allí. Pero si hay otra iglesia local, otra congregación, y esa congregación se une con la nuestra en el sentido de apoyarnos, eso va a contribuir a que nosotros seamos una mejor iglesia. Y va a ser útil ¿para qué? Para poder cumplir los propósitos de Dios, para estimularnos, para crecer. Pero hermanos míos, hace falta ver la iglesia en los dos sentidos. Ahora, el sentido universal, vamos a ver un poco sobre eso. Es la visión de la totalidad de congregaciones o iglesias en un lugar, región, país o el mundo entero. Incluso se habla de una congregación total que ha existido en todos los tiempos y lugares, a la que se da el nombre de iglesia triunfante. La iglesia triunfante es la iglesia que Dios conoce, que Dios sabe quiénes son, que existieron en el pasado y que ahora existen, que son verdaderos creyentes. Que eso se le llama la iglesia triunfante, a veces se le llama también la iglesia invisible. En este amplio contexto bíblico, la iglesia es más que la congregación local. Y aunque esta sea el primer foco, si la congregación local sea el primer foco de atención, lógicamente porque ahí es donde participamos, ahí es donde podemos crecer, desarrollarnos, tampoco hemos de perder de vista el sentido universal. En realidad, el Nuevo Testamento nos presenta ambos conceptos como parte de la realidad de la iglesia, a la cual debemos comprender y someternos. O sea, que uno y otro deben ayudarnos a determinar actitudes y acciones. No existe la iglesia universal sin las iglesias locales. Las iglesias locales deben admitir que hay algo mayor que ellas, que es la iglesia universal. ¿Se está entendiendo esto, hermano? Ahora mismo aquí hay 3 iglesias, ¿qué? Locales. La iglesia Pino Nuevo Aramonte, la iglesia Pino Nuevo Centro y la iglesia Bautista Antorcha de Salvación. ¿No es así? 3 congregaciones locales. ¿Pero qué? Estas 3 congregaciones locales, ¿qué forman? ¿La iglesia qué? Universal. ¿Juntamente con qué? Con las iglesias locales del mundo. Ahora, ¿qué ha pasado hoy aquí como iglesia universal? Hemos alabado a nuestro Dios juntos. Hemos escuchado la palabra por alguien que no es el pastor de 2 de las iglesias que está aquí. Nos hemos animado, nos hemos servido unos a otros. ¿Es bueno eso o no es bueno? Es bueno y útil, pero esa no es la vida común de la iglesia. La vida común, más normal, más cotidiana es la congregación ¿qué? Local. Y ahí debe estar el foco principal, pero no exclusivo de nuestras vidas. Ahora, en cuanto a la iglesia universal, debemos tener esta visión de la iglesia universal, pero debemos tener cuidado. Porque no debemos ver la iglesia universal como una organización, como una institución, como si ella fuera el cuerpo de Cristo. Y eso fue lo que pretendió ¿quién? La Iglesia Católica Romana. A tal punto lo pretendió que ellos ¿qué decían? Fuera de la Iglesia Católica Romana ¿qué? No hay salvación. Sí, ellos han cambiado eso, pero la visión de ellos era esa. Para ser parte, para obtener salvación, tenía que estar bajo la institución de la Iglesia ¿qué? Católica. ¿Entiendes? Entonces, pero recientemente, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se formó lo que se llamó el movimiento ecuménico, el Concilio Mundial de Iglesia. ¿Qué ha pretendido eso? Ser una institución donde haya un cuerpo que guíe, que oriente ¿qué? A toda la iglesia.
protestantes principalmente. Pero ¿qué ha hecho ese concilio, ese consejo ecuménico? Se ha desvirtuado, se ha desviado. ¿Por qué? Porque ha querido unir a la gente sin la verdad. Y porque Dios no ha tenido como propósito la unión organizativa, institucional. ¿Cuál unión es la que Dios quiere? Universal. La unión espiritual. El compartir una fe común y una relación común con el Señor Jesús. Y un apoyarnos, animarnos, pero no bajo una ¿qué? Institución. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos parte de una congregación local. Y esa congregación local, juntamente con los líderes que ha elegido ella, esa congregación local no debe tener a nadie por encima de ella, según la Biblia. Solamente Jesús. Solamente su palabra, la palabra de los apóstoles. Pero no una institución humana, porque la palabra de Dios nos muestra eso. No sé si usted está entendiendo, hermano. La iglesia local es la congregación, y ahora lo vamos a ver, es la congregación de creyentes que se bautizan, que voluntariamente deciden juntos congregarse, crecer juntos y a la vez cumplir los propósitos de Dios. Esa iglesia, según la Escritura, no debe estar bajo ninguna autoridad fuera de esa iglesia. ¿Se entiende eso? La autoridad de esa iglesia es la iglesia basada en la palabra de Dios y sus líderes. Fuera de ahí, bíblicamente, no existe una autoridad superior. Cuando tratamos de institucionalizar la iglesia y de poner cuerpos gobernantes por encima de las iglesias locales, se desvirtúa la palabra y se desvirtúa la iglesia. Y es lo que ha pasado con la iglesia católica, iglesia protestante, con el Consejo Ecuménico, con el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Por qué? Porque la unidad de la iglesia universal no es institucional, no es organizativa, es espiritual. Teniendo una fe común, teniendo una experiencia, una relación con el Señor común, basada en la palabra de Dios. Cuando se toma conciencia de esto, se aprende a darle la importancia necesaria a la iglesia local. Y paralelamente aprendemos a ver, amar y respetar a las otras congregaciones cristianas. Y en vez de entrar en conflicto, aprendemos a colaborar, puesto que edificamos un solo cuerpo, el cuerpo universal de Cristo. Y figurativamente preparamos una sola novia para las bodas del Cordero. Cuando nosotros vamos, ahorita ya lo dije, a la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, la palabra iglesia y el uso de la palabra iglesia es más bien refiriéndose a la iglesia universal. Y allí la idea es un cuerpo ideal y espiritual en conexión sagrada y vital con Cristo, su fundador y divina cabeza. La visión que da la carta a los Efesios de la iglesia, ¿cuál es? Un cuerpo ideal y espiritual. Y espiritual. En conexión, ¿qué? Sagrada con Cristo y vital con Cristo. Quien es su fundador y su cabeza. Esa es la visión, porque es la visión de la iglesia universal. Pero ahí no te habla de que va a haber un papa, que va a haber un gobierno, que va a haber un cuerpo gobernante, que va a haber... ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y todos los creyentes, los creyentes que forman iglesias locales, ¿qué son? El cuerpo. Pretender que una organización humana terrenal, que un líder esté por sobre toda la iglesia, es ir contra
la palabra de Dios. Es pisotear la palabra de Dios. Es desvirtuar la palabra de Dios. Entonces es tener un concepto, una visión de la iglesia distorsionada, desviada. Y mis hermanos, ¿saben qué? Esto no lo voy a porque no da tiempo, pero la historia de la iglesia muestra lo que pasó en un principio. En un principio estaba la iglesia de Éfeso, la de Tesalónica, la de acá, la de... Ninguna iglesia se imponía sobre otra, ni ningún líder, aparte de los apóstoles que sí tenían esa función en aquel tiempo, pero ya no hay apóstoles, podía imponer y determinaba lo que se hacía en una iglesia. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo que la iglesia tuvo que enfrentar herejías, tuvo que enfrentar persecución, y la iglesia, con el sentido de protegerse, empezó a darle autoridad a líderes por encima de los demás. Y empezó a desviarse de la palabra de Dios, y todo eso terminó en lo que es la iglesia católica. Lo que eso tiene una historia larga, pero fue así. ¿Por qué? Estaban buscando algo bueno, protegerse, pero no tomaron en cuenta la Escritura. Y no tomaron en cuenta las consecuencias futuras. Pero nosotros, ¿qué pasa? Nosotros sí podemos mirar al pasado. Y podemos ver a dónde nos puede llevar seguir un modelo de iglesia, una idea de iglesia no escrituraria, no bíblica. Porque ya está el ejemplo de la iglesia católica, pero hay otros ejemplos en la historia. Entonces, ¿qué es lo sabio y lo bueno, lo saludable? ¿Seguir qué? Lo que la Escritura revela acerca de lo que es la iglesia. Ahora, la iglesia universal es un compañerismo místico de los santos y su relación con Cristo. La iglesia es universal en el sentido de que la bendición de la unión en Cristo y con el resto de los redimidos es la herencia común de todos los creyentes en todas las edades. No es universal en el sentido de abarcar todas las iglesias en alguna forma objetiva de organización. Es invisible por la sencilla razón de que es un concepto que espiritual. La iglesia espiritual simplemente expresa una relación con Cristo y entre sus santos, mientras que la iglesia local es una agencia activa del reino. Podemos concluir diciendo que en Efesios tenemos un uso distintivo de la palabra iglesia, presentándonos un significado espiritual ideal. Ahora, iglesia local, vamos a entrar más, ya un poco tenemos la idea de lo que es la iglesia universal, ¿no es así? Iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Una definición que no necesariamente está completa, pero da una idea. Una iglesia local es un cuerpo local de creyentes, bautizados después de haber hecho profesión de fe en Cristo, voluntariamente congregados para la promoción de los propósitos redentores de Cristo a favor de la humanidad. Voy a repetir. Una iglesia local es un cuerpo local de creyentes bautizados después de haber hecho profesión de fe en Cristo, voluntariamente congregados para la promoción de los propósitos redentores de Cristo a favor de la humanidad. Esta definición se puede dividir en 4 partes. Una es su naturaleza, su membresía, su organización y su funcionamiento. Vamos a entrar un poquito en esto rápido, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a entrar. Ahora, la naturaleza. ¿Qué nos dice de la iglesia local? ¿Es un cuerpo qué? Local. Es un cuerpo local de creyentes bautizados. Pero es un cuerpo qué? Local. Si alguien, escuche, ¿qué implicación tiene esto? Una implicación. Si alguien, vamos a suponer, era parte de una iglesia local en Cuba, aquí en Santo Espíritu, una de las nuestras, y se va para Estados Unidos, y va a servir en Estados Unidos, ¿debe seguir siendo parte de esta iglesia? Porque ya no es parte de esta iglesia local, es parte de la iglesia que es universal, y debe buscar una iglesia local allá.
Pero ya no, porque ya no hace vida, ya no está unido, ya no se congrega, ya no comparte, no es parte activa. Entonces, la naturaleza de la iglesia es un cuerpo ¿qué? Local. Igual, una persona está en la membresía de la iglesia, pero nunca se congrega en ese lugar. No debe ser parte de esa iglesia. Otra implicación más. Si la persona está en la membresía de esta iglesia, pero va a otras, y otras, y otras, y otras. Una iglesia local es un cuerpo local, donde ese cuerpo local vive la vida de la fe constantemente, sistemáticamente. Ahora, algo que ayuda a entender esto. Tiene que ver con el modo de gobierno. Dice, abundantes evidencias se han aducido para probar que la iglesia del Nuevo Testamento era un cuerpo local y con un gobierno propio. Voy a poner un ejemplo. En Hechos 14:22, después que Pablo fue y dio un recorrido del primer viaje misionero y se fundaron varias iglesias, al regreso, él estableció ancianos en cada iglesia. ¿Para que esos ancianos qué? Guiaran, cuidaran esas iglesias. Entonces, desde el Nuevo Testamento muestra que la iglesia en aquel tiempo tenía un gobierno propio. Cada iglesia se creyó competente por sí misma para administrar sus propios asuntos. Y no hay ninguna evidencia de que ninguna iglesia se hubiese atrevido alguna vez a interferir en los asuntos de otra. No había autoridad eclesiástica constituida en ninguna parte del mundo cristiano de esa época que pudiera regular los asuntos de otra iglesia local. Y en la historia antigua, no en la Biblia, sino un poco después de lo que ya está relatado en la Biblia, hay, por ejemplo, una carta de Clemente. Clemente era un pastor en Roma. Y él escribe una carta a los Corintios, a la iglesia de Corintios. Pero en esta carta, ¿qué hace él? Aconseja. Da ideas, pero no dice, hay que hacer. No impone, no demanda, porque bíblicamente no hay apoyo. Bíblicamente no hay autoridad eclesiástica fuera de qué, de la iglesia local. Ahora, ¿cuál es la membresía de una iglesia local? Ya vimos la naturaleza, un cuerpo local. Pero, ¿cuál es la membresía? ¿Quiénes forman la iglesia? Creyentes bautizados, después de haber hecho ¿qué? Profesión de fe en Cristo. Después de haber expresado que han creído realmente en Cristo. Son bautizados y son parte de ¿qué? De la membresía de la iglesia. Esto indica que los miembros que componen una iglesia deben ser creyentes y deben ser ¿qué? Bautizados. En el Nuevo Testamento está claro y abundantemente enseñado que los miembros de la iglesia deben ser creyentes. Deben ser creyentes bautizados. El Nuevo Testamento enseña que los que se hacen miembros de la iglesia deben seguirlo en el bautismo. Hechos, capítulo 2. Al comienzo de la iglesia, Pedro se levanta después del Pentecostés y predica el primer sermón y se convierten alrededor de 3,000 personas. ¿Y qué pasó con esas 3,000 personas? Fueron bautizados y se añadieron ¿a dónde? A la iglesia. Eso está Hechos 2:41. Ellos profesaron creer. Ellos mostraron arrepentimiento, mostraron que creyeron, porque dice que recibieron la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra acerca de Cristo. Ellos la recibieron, la creyeron. Y ellos fueron ¿qué? Bautizados. Y llegaron a formar parte de la iglesia de Jesucristo. El mandato específico de Cristo. En la gran comisión que dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos, los seguidores de Jesús, según la gran comisión que debían hacer, ser bautizados y guardar lo que Jesús quiere. Seguir la voluntad de Jesús. De los miembros de la iglesia de Cristo debe esperar, de los miembros de la iglesia de Cristo debe esperarse no solamente la fe y el bautismo, sino también un carácter cristiano y un servicio leal a los propósitos del reino. Y eso está implícito en la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo el Nuevo Testamento que muestra que los creyentes se arrepienten del pecado y empiezan a crecer ¿en qué? En santidad. Y tienen que mostrar un cambio de vida y un enfoque en los propósitos de Dios y no en los propósitos egoístas. Entonces, algo importante también, que la membresía debe ser una membresía cualificada. Y si la membresía, los que son, dicen ser parte, viven pecaminosamente, que dice la palabra de Dios, no es rey. Los que practican el pecado no heredarán el reino. Pero ¿qué llama la palabra hacer con esa persona? Disciplina. Finalmente, si no hay arrepentimiento, tenlo por gentil y publicano, tengo por un no creyente. Pero ¿en qué contexto se hace eso? En la iglesia local. En la iglesia local, ¿quiénes son miembros de la iglesia? Los que profesan fe, los que muestran que creyeron, los que siguen a Cristo en el bautismo porque Él quiere eso. Y viven entonces para Cristo. Eso es la iglesia. Si alguien no cree en Cristo, no se arrepiente y cree en Cristo, ya está excluido de ser iglesia. Si alguien no quiere bautizarse, no quiere ser obediente a Cristo. Y si alguien no quiere seguir lo que Cristo quiere, no debe ser parte de su iglesia, porque su iglesia, ¿quiénes son? Los que renunciaron al pecado y creyeron en Él. Y ahora lo han aceptado como su Señor y Salvador. Entonces, esa es la membresía. Ahora, ¿cuál es la organización de la iglesia? En el concepto nos habla de que voluntariamente ligados entre sí. ¿Por qué yo soy parte de la iglesia de los Pinos Nuevos del Centro y no de aquí de la iglesia bautista de Antorcha de Salvación? ¿Por obligación? Porque yo quiero. Ser parte de una iglesia local es porque uno quiere, voluntariamente. Y cuando tú eres parte de una iglesia local voluntariamente, tú debes estar comprometido con ese cuerpo local. Y tienes que estar dispuesto a ser ¿qué? Supervisado por ese cuerpo local. Y debe estar bajo la autoridad de ¿quiénes? De los ancianos, de los pastores. Que ese cuerpo local vio que tenía las cualidades y lo aceptó como sus pastores. Pero no estás obligado a estar en esa, puedes estar en otra. Porque es voluntario. Y esa es la organización. Los creyentes forman parte de un cuerpo local voluntariamente. Y la otra parte del concepto habla de la función. Que la iglesia voluntariamente está junta, comparte para cumplir los propósitos redentores de Cristo a favor de la humanidad. ¿Qué quiere Cristo para su iglesia? Que crezca la imagen de Él. Que anuncie ¿qué? Sus virtudes. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2. Que anuncie sus virtudes. ¿Pero qué quiere? Que vaya por el mundo y haga ¿qué? Discípulos. Que el reino de Dios se extienda y que comiencen nuevas iglesias. Que se formen nuevos cuerpos locales. Entonces, la iglesia local tiene una función. La función de cumplir los propósitos de ¿quién? De Cristo, para la humanidad. ¿Cuáles son los propósitos de Cristo para la humanidad? La gran comisión. Vayan por el mundo y hagan discípulos.
y a los discípulos enseñen a guardar todas las cosas. Y esto implica predicar el Evangelio, evangelizar, hacer misión, pero implica también discipulado, implica edificación. Todos estos son los propósitos redentores de Cristo. Entonces, todo esto nos da una idea qué es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Esto significa que la función de la iglesia es esencialmente misionera, pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, ¿qué hace la iglesia? Regularmente, ¿qué hace la iglesia? Se congrega para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para animarse, para exhortarse. Y esto es algo que el Señor instituyó también. Y aún la carta de los Hebreos, ¿qué dice? ¿Qué dice la carta de los Hebreos? Capítulo 10. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cada día más. Entonces, parte de cumplir los propósitos redentores es congregarse, pero también es crecer como discípulo, también es evangelizar, es hacer discípulos, es estar interconectado, edificando al cuerpo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios de su iglesia? ¿Sabe qué quiere Dios de la iglesia? Que la iglesia crezca, cada miembro crezca hasta la estatura ¿de quién? De Cristo. Y para eso hace falta ¿qué? Que la iglesia enseñe, edifique, exhorte, ore, se congregue, haya una interrelación. Mis hermanos, cualquier desviación que experimenta la iglesia de Cristo exhibirá síntomas que nos permitirán encontrar la raíz del problema en una mala teología, que a la vez lleva a una mala práctica. La palabra es el ancla que mantiene a la iglesia estable, segura y cerca del puerto, que no es otro que el corazón de Dios. Necesitamos, hermanos, repensar bíblicamente qué es la iglesia. Debemos cada día estar más claro qué es la iglesia, porque lo que yo crea que es la iglesia me va a llevar a actuar según lo que yo crea. Si yo creo que la iglesia es algo voluntario, algo opcional, que yo soy un espectador, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir ahí y voy a escuchar, qué bueno, qué lindo, y me voy. Pero si yo veo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que se reúne en un lugar donde yo debo estar comprometido voluntariamente y que yo debo profesar, bautizarme, pero a la vez estar enfocado en los propósitos de Dios, yo me voy a comprometer. Yo me voy a comprometer. Y si yo tengo la visión de que soy iglesia local y esa es la prioridad, pero también soy parte de la iglesia universal, yo voy entonces a cooperar y a pensar en cómo yo le hago bien a mis hermanos y cómo yo puedo ayudar a otras iglesias locales. Pero aún mi prioridad, ¿dónde debe estar? En la iglesia local. En la iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te vas a desarrollar. Ahí es donde tú tienes el compromiso. Ahí es donde tú vives la fe. Ahora, vamos a terminar con unas preguntas. ¿Cómo puede ser definida la iglesia en su sentido universal? Si alguien quisiera contestar. ¿Cómo puede ser definida la iglesia en su sentido universal? Bueno, yo pienso que la iglesia en su sentido universal está definida en todos aquellos que han profesado a Cristo como su Señor y Salvador y están unidos mediante el cuerpo de Cristo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera también comentar? ¿Qué es la iglesia universal? Ahora, una pregunta con respecto a eso. ¿Qué no debemos esperar de la iglesia universal? Por ejemplo, un liderazgo por encima
No debemos esperar que una institución rige sobre todas las iglesias. No debemos esperar una institución humana que domine, porque ese no es el sentido bíblico de lo que es la iglesia universal. La iglesia universal, y repito, es el cuerpo de Cristo y está formado por todos los que realmente han creído en quién, en Él, y que están unidos a Él, y que Él sabe quiénes son. Esa es la iglesia universal. Ahora, ¿cuánto debemos valorar a la iglesia universal? ¿Debemos valorarlo o no? ¿Qué nos dice Efesios 5:25? Que Cristo amó a la iglesia y ¿qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí está hablando de la iglesia universal. Cristo amó a la iglesia que estaba formada primariamente por pecadores, enemigos de Dios. Y Él estaba comprando su salvación, Él estaba ganando su salvación. Y Él se entregó para eso, para que llegáramos a ser la iglesia. Cristo ama a su iglesia. Cristo quiere presentarse a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha. Esa es su iglesia. Esa es la iglesia que va a estar con Él por toda la eternidad. Es la iglesia que Apocalipsis habla que va a celebrar la cena de las bodas del Cordero. Es la iglesia que va a estar con Él. ¿Debemos valorar y apreciar ser parte de la iglesia universal? ¿Debe importarnos eso? Todos formamos, hermano. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de los benditos de Cristo, los que han recibido toda bendición espiritual. Y vamos a estar con Él por siempre. Esa es nuestra identidad, hermano. Ahora, eso debe tener una expresión que es local. Local. Y si tú no tienes compromiso con la expresión local, no estás valorando la expresión universal, no estás valorando ser parte de la iglesia universal. Por eso yo te exhorto, te animo a que desde ya hoy procures, luches, ser parte, integrarte en una iglesia que es local. Voluntariamente, tú mira, observa, guíate, busca las iglesias que más se ajustan a la palabra, las iglesias que más quieran hacer la voluntad de Dios y busca ser parte de esa iglesia local. Intégrate en esa iglesia local. Ahora, ¿cómo puede ser definida la iglesia en su sentido local? Con su palabra. ¿Cómo puede ser definida la iglesia en su sentido local? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es la iglesia local? ¿Es todos los creyentes de una ciudad forman la iglesia local? Es un cuerpo local. Es un grupo. ¿Qué hizo ese grupo? ¿Qué hizo ese grupo? Profesan fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Se bautizan. ¿Y qué? ¿Voluntaria qué? Voluntariamente. Se reúnen para vivir juntos ¿qué? La fe. ¿Y cumplir qué? Los propósitos redentores de Dios. Ahora, hay una cosa que vi por aquí, quiero aclararla. Cuando vamos a las cartas, la iglesia de Éfeso, en la ciudad parece que había ¿qué? Una sola iglesia. No había una iglesia bautista, una iglesia pentecostal, una iglesia de los primos nuevos, una sola iglesia de Jesucristo. Pero ese era el contexto de aquel tiempo. Han pasado muchas cosas en la historia de la iglesia, pero el valor de la iglesia local, ahora nosotros no debemos violar la iglesia local por tratar de ser una iglesia de Santo Espíritu.
Porque al tratar de ser una iglesia de Santo Espíritu podemos estar pensando en una iglesia institucional. Y va a haber una imposición. Ahora, la idea es, donde tú estés, ser parte de un cuerpo local, que se reúnen, que comparten la fe juntos. Y profesan fe, se bautizan y voluntariamente se unen para cumplir los propósitos redentores de ¿quién? De Cristo. Ahora, unas preguntas más y terminamos. A la luz de lo que es la iglesia en su sentido local, ¿quién tiene autoridad sobre ella? Cristo. ¿Y quién más? ¿Los pastores de cuál iglesia? De esa iglesia. Y esa misma iglesia tiene autoridad como congregación. Pero, ¿hay alguna autoridad por encima de ella que debe imponer cosas a esa iglesia? No, hermano. Y esto debe llevarnos a nosotros a ser sabios, pacientes, amorosos, pero no debemos dejar que personas fuera de la iglesia local, instituciones fuera de la iglesia local, personas, líderes, impongan cosas sobre una iglesia local. Porque eso no tiene apoyo, ¿dónde? En la Escritura. ¿Cuál debe ser la relación de un creyente con la iglesia local? Debe ser parte de eso, debe comprometerse, debe profesar fe, debe estar bautizado y debe estar enfocado en cumplir los propósitos ¿de qué? De Cristo. Ahora, te lo hago personal ahora. ¿Cuál debe ser tu relación con la iglesia local? Debo estar comprometida con la iglesia local. Porque la iglesia local es la expresión que es local de la iglesia que es universal. Y por esa iglesia universal, ¿qué hizo Cristo? Se entregó, se sacrificó, fue quebrantado para que esa iglesia fuera santa y sin mancha. Para que esa iglesia estuviera con Él por la eternidad. Y si te importa Cristo, si valoras a Cristo, si amas a Cristo, hermano, comprométate con la iglesia de Cristo. Únete a la iglesia de Cristo. Vive una vida de integración en una iglesia local para cumplir los propósitos redentores de Cristo. Para que juntos el Evangelio sea predicado. Para que juntos crezcan a la imagen de Jesucristo. Para que juntos hagan discípulos. Para que juntos Dios sea ¿qué? Glorificado. Dios sea glorificado. Porque el propósito de todo esto es la gloria de Dios. Pero también es el bien de la iglesia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por haber considerado esta verdad tan importante y fundamental. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a considerar esto a la luz de las Escrituras, a juzgar esto que se ha enseñado, a volverlo a repensar y a considerar que si esta es la verdad, esto tiene implicaciones para nuestra vida, tiene implicaciones para nuestra existencia, tiene implicaciones para cómo hemos de conducirnos en los tiempos modernos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú, mi Dios, nos ayudes, que tú, mi Dios, nos guíes y que cada uno de nosotros, por amor a Jesucristo, se comprometa con su cuerpo, con su esposa, que es la iglesia. Se comprometa y busque vivir para los propósitos redentores de Cristo. Y no para sí mismo, y no para las vanidades de este mundo, y no para la hora, sino para la gloria eterna. Señor amado, ayúdanos, Dios mío,
a pensar como aquel hombre de Dios, Pablo, que decía, no me preocupo por mi vida ahora. Lo que me preocupa es cumplir el propósito de Dios. Lo que me preocupa es dar testimonio de la gracia del Señor Jesucristo. Que ese sea el deseo, el sentir, el ímpetu de nuestras vidas, Señor. Ruego, Padre, que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Y que tú nos ayudes a vivir a la luz de la iglesia universal de Cristo y a vivir a la luz de la iglesia local de Cristo y a comprometernos con tu iglesia local. Señor amado, ayúdanos, guíanos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.